Bueno, muy bien. Bueno, buenos días, muchas gracias Evangelina por la presentación y muchas gracias a todos los que se han conectado en esta webinar. En ella vamos a desarrollar un panorama general acerca de las principales materias primas de la industria siderúrgica y cómo la calidad de estas materias primas puede impactar en el proceso y en los productos. Esta webinar fue realizada en conjunto con la ingeniera Soledad Oregioni, que es jefa del Laboratorio de Materias Primas del IAS, y en la cual me asistió en cuanto a fundamentos relacionados a reducción. Muy bien, vamos a comenzar, pero primero quiero compartir la pantalla porque parece tremendo. Ahí arrancamos, ¿eh? Ahí se ve. Muy bien. Bueno, como temario vamos a presentar materias primas para el proceso de reducción, mineral de hierro, pellets, sinter, coque, materias primas para el proceso de aceración, hierro esponja, arrabio, chatarras, cales, desoxidantes y ferroaleaciones, carburantes y aglomerados en frío. Y al final vamos a realizar un breve comentario acerca de las calidades de los polvos coladores para colada continua. Se conocen dos principales, digamos, rutas de obtención del acero, vía alto horno y vía reducción directa. En el caso del proceso de alto horno, las materias primas ferrosas que se cargan son mineral de hierro, pellets de mineral de hierro y sinter. El coque se adiciona además como sostén de carga y como agente reductor. En el alto horno es un reactor en contracorriente donde los gases reductores ascienden mientras la carga ferrosa va descendiendo y se va reduciendo. Y en él se obtienen fases líquidas. El arrabio, por un lado, que es un hierro impuro, y la escoria. Este arrabio es llevado luego a la acería, donde a través de un proceso de conversión al oxígeno se obtiene finalmente el acero. En el caso del proceso de reducción directa, las materias primas ferrosas que se utilizan son pellet y mineral de hierro. Y como agente reductor se utiliza el gas natural. Bueno, en general es el craqueo del gas natural que, por reformación, que da los productos para los agentes reductores para realizar la reducción. En este caso es una reducción directa, el hierro se transforma de óxido férrico a hierro metálico en estado sólido. El producto que se obtiene se denomina hierro esponja y luego se utiliza como carga para los hornos eléctricos donde finalmente se terminó obteniendo acero. Como dijimos, bueno, el alto horno es un reactor en contracorriente, los gases ascienden mientras la carga va descendiendo, se divide en diferentes zonas y las materias primas, tanto los pellets, el sinter y el coque, deben cumplir determinadas propiedades para no interferir en la performance del proceso. En el caso de los pellets y sinter, se debe considerar la consistencia de tamaño, la degradación, la resistencia a la compresión, la degradación a baja temperatura, la reducibilidad, el hinchamiento y las propiedades de ablandamiento y fusión. En el caso del coque, se debe considerar la estabilidad de tamaño, la estabilidad de tamaño, la consistencia de tamaño, la estabilidad, la reactividad y la resistencia posterior a esa reacción. Bueno, la resistencia a la compresión es la resistencia para soportar la columna de carga y el aplastamiento dentro de los hornos, del alto horno, y un valor típico para pellet es superior a 250 kilos por pellet. La resistencia a la degradación en frío es la resistencia para soportar manipuleo y transporte. Esta resistencia se mide mediante el ensayo de tambor, en el cual se determina el índice de tambor que corresponde al porcentaje de finos menores a 6,3 milímetros, que un valor típico para alto horno sería 93% mínimo. Respecto a las propiedades metalúrgicas, a alta temperatura tenemos la degradación a baja temperatura, que es el fenómeno de aumento de volumen por transformación de fase,
cuando la hematita se transforma en magnetita, se realiza el ensayo de degradación a baja temperatura que determina el índice de degradación a baja temperatura, RDI, que corresponde al porcentaje de finos menores a 2,83 milímetros, que un valor típico podría ser menos del 15%. Esta generación de finos dificulta el pasaje de gas a través del lecho de coque, canalizando el material hacia los gases hacia las paredes, un descenso irregular de la carga y pérdidas de calor. El hinchamiento también es un ensayo que se realiza para la materia prima ferrosa y es la transformación, digamos, la degradación que sufre o el hinchamiento por transformación de fase durante la reducción. Esto se realiza a mayor temperatura y ya en las últimas etapas de reducción cuando va de gustita a hierro. Este ensayo determina el porcentaje de hinchamiento, que en el caso del alto horno un valor típico sería menos del 20%. Estos finos generados también por hinchamiento producen pérdida de permeabilidad. Todo se asocia, la generación de fino, a la pérdida de permeabilidad. Los finos son un veneno para el alto horno. La reducibilidad es la habilidad para eliminar el oxígeno del óxido de hierro, en este caso. El ensayo que se realiza de reducibilidad con los gases reductores determina un porcentaje y ese porcentaje, para el caso del alto horno, debería ser mayor al 60% como un valor típico. En general, la reducibilidad está relacionada con la porosidad de la materia prima y con la presencia de las distintas fases. Una alta porosidad quiere decir que esa materia prima va a tener más reducibilidad. Un alto porcentaje de FeO en el material implica que va a tener menos reducibilidad. Esto es debido a que el FeO indica presencia de fase magnetita en la materia prima y esta fase es menos reducible que la hematita. Por lo tanto, un material más reducible lo que va a llevar es a un menos consumo de coque en el entorno. Y finalmente el comportamiento de ablandamiento y fusión, donde se determina el espesor de la zona cohesiva o de la zona de pérdida de permeabilidad, que es una zona en la parte baja del alto horno donde el material se ablanda, la carga ferrosa se ablanda. Esta zona cohesiva debe tener un espesor estrecho para el buen funcionamiento. Provoca también la pérdida de permeabilidad. Entonces, todos estos ensayos son los que se realizan para la caracterización de la materia prima. Acá en el IAS también se realiza para las diferentes calidades de minerales que se utilizan en los reactores. En el caso del coque, se debe considerar un tamaño consistente, un tamaño promedio relativamente grande, en general está en el rango de 45 a 55 milímetros. Este tamaño consistente es debido a que el coque debería mantener su tamaño hasta llegar a la parte inferior del horno. Siempre está asociado a la generación de finos, lo que afecta a la permeabilidad. La estabilidad es la resistencia a la fractura y a la degradación del coque. Se realiza un ensayo muy similar al ensayo de tambor en minerales, y lo que se obtiene es el porcentaje de finos mayores a 25,4 milímetros, y donde un valor típico para un coque de buena calidad sería más del 60%. La reactividad es la intensidad de la interacción del carbón del coque con el dióxido de carbono. Este ensayo también lo que se determina es un porcentaje de pérdida de peso que debería ser menor al 29% en el caso de un coque de buena calidad. Esto afecta el consumo del coque, es decir, el coque cuando llega a la zona de reserva térmica, que es alrededor de los 960 grados, el coque es afectado, digamos, degradado por este dióxido de carbono, entonces, ¿qué es lo que produce también generación de finos en su estructura? Porque debilita su estructura. Y la resistencia después de la reacción, que está asociada a la reactividad, es un ensayo que se realiza posterior a la reactividad con un tambor de degradación, donde se determina el porcentaje de finos mayores a 10 milímetros, que en el caso de un coque de buena calidad debería ser superior al 58%. En el caso del proceso de reducción directa, como dijimos, también es un reactor que trabaja en contracorriente.
pero en este caso en estado sólido, no se obtienen fases líquidas. Las propiedades del mineral o del pellet utilizado en este proceso se cuentan como la compresión, que es la resistencia a soportar aplastamiento, también en kilogramos por pellet, muy similar para alto horno, y un valor bueno alrededor de 250 kilos por pellet. La degradación en frío, que también es similar para el mineral de alto horno, que mide la de resistencia al manipuleo y transporte, y determina el índice de tambor, que debe ser mayor al 92% como valor típico. La porosidad, también que está relacionada con la reducibilidad de la materia prima, a mayor porosidad, mayor reducibilidad, también es un ensayo que determina el porcentaje de porosidad y que en el caso de reducción directa, un valor típico podría ser mayor a 20%. El pegado, que también es la tendencia que tienen los pellets a pegarse y que limita la temperatura de operación. Este es un fenómeno que se realiza entre los pellets, donde empiezan a pegarse entre sí y forman conglomerados dentro del reactor, lo que lleva a pérdida de permeabilidad, incluso a obstruir el horno. Este fenómeno se puede, digamos, se puede mejorar mediante agentes de coating, como se le llama. Donde se rocían los pellets previos a la carga del reactor con cal o bauxita o diferentes otros elementos para evitar que los pellets se peguen durante el proceso. Y finalmente la metalización y el carbón, donde la metalización es la relación entre el porcentaje de hierro metálico y el hierro total, que debe ser elevada, mayor al 90%, y el carbón, que queda dentro del hierro esponja, debe ser mayor a un 2%. Bueno, vamos a pasar a los materias primas para acería. En este caso tenemos el proceso de aceración vía horno eléctrico, donde los principales materiales de carga son chatarra, para un horno eléctrico que carga solamente chatarra, y si no, también se puede cargar hierro esponja junto con chatarra. El arrabio es opcional. Y en el caso de aceración al oxígeno por convertidor, lo que se carga, bueno, chatarra, arrabio líquido que viene del proceso de reducción vía alto horno y fundente. Para horno eléctrico, una clasificación de chatarra puede ser chatarra pesada, liviana, en paquetes, que se suele denominar chatarra de obsolencia, chatarra industrial, proveniente de recortes de embutido y forja, y chatarra propia, que es la que se genera dentro de la planta. El mayor consumo específico de chatarra, obviamente, es en los hornos eléctricos, principalmente aquellos que solamente cargan chatarra, pero pueden ser combinados con hierro esponja y algún tipo de arrabio sólido. Los requerimientos básicos de la chatarra para uso en acería son dimensiones acordes y limitadas al tipo de horno, para evitar roturas de electrodo, perforación de paneles, la más alta densidad posible y una calidad definida. Dentro de la densidad, bueno, la densidad de la chatarra varía entre la chatarra ligera y la chatarra pesada, pero un promedio ideal sería alrededor del 0,7 toneladas por metro cúbico. En general, la chatarra ligera funde más fácil, pero requiere cargar más cantidad de cestas. La chatarra pesada requiere más energía, por lo tanto hay consumo de electrodos de grafito y de refractarios. Y las piezas chicas se funden más rápido, en el caso cuando comentemos ahora lo de la geometría. El conocimiento de la geometría de la chatarra permite el llenado óptimo de las cestas para carga del horno eléctrico. Un tamaño máximo podría ser entre 150 por 50 por 50 centímetros. Y respecto a la calidad, bueno, una mínima cantidad de elementos nocivos o indeseables, como el azufre, el fósforo, el cobre y el zinc. El azufre y el fósforo, porque son, digamos, directamente derivados al acero, causando fragilidad, pobres propiedades mecánicas luego del acero. El cobre, porque es un elemento también que cuando se encuentra
en cantidades muy superiores produce problemas en los productos colados, y el zinc que se volatiliza. Bueno, acá por ejemplo, el efecto de la presencia de residuales en la chatarra de acero sobre las propiedades del producto. El cobre genera fragilidad en caliente, originando fisuras. El azufre, el fósforo y el hierro también, fisuras y fragilidad intergranular. El molibdeno, el manganeso, el cromo, níquel, fósforo y nitrógeno, irregulares propiedades mecánicas en los productos laminados. El nitrógeno, el azufre y el fósforo, pobre capacidad de deformación en frío de los materiales laminados en caliente. Y nitrógeno, fósforo e hidrógeno, fragilidad de la soldadura, afecta principalmente la zona afectada térmicamente. Y como ejemplo, citamos ahí el efecto del alto cobre en la chatarra. Cuando se utilizan altos niveles de este material, en general viene de la chatarra. El cobre contenido en la chatarra limita el uso, y lo que provoca es un enriquecimiento de cobre en la interfase acero-laminilla, mediante la oxidación preferencial del hierro, lo que lleva después al agrietamiento de la superficie, lo que se conoce como efecto hot shortness. Y también se asocia al cobre con la generación de grietas transversales en productos de colada continua. Acá en las figuras que presentamos, la figura de la izquierda muestra las grietas transversales, un corte transversal de un producto colado, y la figura de la derecha, un mapeo del cobre en análisis mediante microscopía electrónica, donde se puede evaluar cómo es la deposición del cobre sobre la interfase entre el acero y la laminilla, y luego cómo va introduciendo dentro del acero, diluyéndose y generando grietas. Bueno, también se afecta el proceso de carga dependiendo de los tipos de chatarra. Cuando se considera una carga de 100% de chatarra, se debería ubicar de la siguiente manera, como se indica aquí. En la parte inferior de las cestas, bueno, chatarra liviana para preservar la integridad del fondo del horno y disminuir salpicadura del pie líquido, porque, bueno, en el horno eléctrico siempre se deja un espesor de pie líquido. Luego chatarra pesada, chatarra media y nuevamente chatarra liviana para permitir una rápida perforación del arco y protección de las paredes refractarias. Bueno, uno de los problemas que genera el tamaño de la chatarra es la rotura de los electrodos, ocurre ocasionalmente durante la operación de fusión, y bueno, esto debe evitarse debido a los costos que involucra. La rotura del electrodo es consecuencia de la sobrecarga mecánica sobre el electrodo por la chatarra que lo rodea. La chatarra, cuando se va cargando, se va derrumbando hacia los lados a medida que el electrodo va penetrando dentro de la pila esa de chatarra, pero si hay grandes piezas y duras, se produce la rotura tal cual como se indica en la figura. Otro tema a tener en cuenta es la preparación de la chatarra. Algunas plantas, por ejemplo, cuentan con fragmentadoras o molinos de chatarra que permite separar el material metálico del no metálico, mejorando el rendimiento, ya que estos materiales no son cargados luego en el horno, lo que permite disminuir la energía para fundir estos materiales, el consumo de electrodos y el consumo de fundentes para escorificarlos. Otras plantas cuentan con enfardadoras. Igualmente, cuando llegan paquetes a una planta, paquetes de chatarra ya armados, siempre lo conveniente es desarmar todos los paquetes, verificar qué tipo de chatarra está contenida en cada uno de los paquetes, y el corte, que esto permite el fraccionamiento de piezas muy grandes, para evitar lo que comentamos anteriormente de la rotura de electrodos. Bueno, respecto al convertidor al oxígeno, las chatarras empleadas se clasifican según la generación en chatarra de circulación o recirculación interna, obtenida en la misma planta de las distintas líneas de producción. Chatarra de producción, que son desechos remanentes de producción, resto de planchones, resto de bobinas o plate, y la chatarra de recolección, que es la que se consigue en el mercado, que esa sí es chatarra. Dentro de las propiedades, bueno, el contenido metálico, porque de ahí depende el precio y la cantidad a cargar por colada.
para realizar un balance de masa dentro del convertidor. Los contenidos de elementos no metálicos, principalmente el cobre, por los problemas que causa, y también el tamaño. Piezas de menor tamaño fundan rápidamente, mejorando la decarburación y la formación del escoria. En el mix de chatarra para convertidor es importante tener en cuenta que en la cesta los distintos tipos de chatarra se carguen en las cantidades correctas para cumplir con los requerimientos de la mezcla. Esto significa mix y cantidad de chatarra influyen en el rendimiento de calor en el convertidor, ya que la chatarra se agrega como, además de aporte de hierro, como refrigerante. En general, la chatarra más liviana se carga en la parte delantera de la cesta de chatarra y la chatarra más pesada en el extremo posterior. Esto influye en el cuidado del revestimiento refractario y la velocidad de fusión. Cuando esta chatarra la cesta se tira dentro del convertidor. Ciertos elementos presentes en la chatarra, como el cobre, el molibdeno, el estaño y el níquel, se introducen al proceso y al baño donde no se oxidan durante el soplo. Estos elementos van al acero. Otros, como el aluminio, el silicio y el circonio, pueden ser completamente oxidados e incorporados al escoria. Elementos de comportamiento intermedio, como el fósforo, el manganeso y el cromo, se distribuyen entre el metal y la escoria, y el zinc y el plomo se eliminan durante el soplo por volatilización. Bueno, en algunas ocasiones se requiere conocer el rendimiento que tiene cada calidad de chatarra, por ejemplo, o se sospecha que un producto contiene unidades importantes de hierro y que se quiere determinar para poder reciclar ese producto en el proceso. Entonces, lo que se puede realizar es determinar el rendimiento. Nosotros en el IAS realizamos ensayos en un horno de inducción piloto que carga hasta 100 kilos. En este caso, para el caso de los cálculos de rendimiento, se realiza una fusión bastante controlada dentro de un crisol, donde una vez fundido el material se deja enfriar y es posible obtener, por un lado, el material metálico y la escoria. Y de esta forma, bueno, se puede conocer cuánto de rendimiento metálico tiene ese material, se puede conocer la propiedad de la escoria y también la composición química de esa chatarra o de ese compuesto, de ese producto. Bien, en el horno eléctrico también lo que se carga son hierro esponja, como dijimos. Hablamos de aquello, al principio hablamos del horno eléctrico que carga solamente chatarra. En este caso, el hierro esponja es un producto obtenido en la reducción directa del hierro, como vimos en el proceso de reducción directa. El óxido de hierro se transforma directamente en hierro metálico. Y bueno, y también se cuenta en algunas plantas con briqueteado en caliente, es decir, esos finos y polvos que se generan en el proceso de reducción directa son briqueteados en caliente y se obtienen estas briquetas que se cargan en el horno eléctrico también. Dentro de las especificaciones del hierro esponja para horno eléctrico, bueno, un alto porcentaje de hierro total y un mínimo de impurezas de la ganga, que en general esto lo cumple porque las calidades de los pellets para reducción directa son muy estrictas, tienen bajo contenido de ganga, entonces esto es fácil de cumplir. Los contenidos de carbono, más del 2%, y genera una escoria con menos feo. Y la metalización, que dijimos era la relación entre el hierro metálico y el hierro total, que debe ser mayor al 89%. La ventaja del uso del hierro esponja, que tiene muy bajo contenido de elementos perjudiciales, una composición química consistente, permite la carga continua, con menos pérdida de tiempo y energía, tiene más alta densidad comparada con la chatarra, reduce los contenidos de nitrógeno y de hidrógeno en el acero, que después forman poros en los productos colados, y mayor contenido de carbono comparado a la chatarra, que este carbono es el que se aporta al proceso, es un carbono mucho más puro que el coque que se carga en cesta o el que se inyecta luego en el proceso de aceración. La desventaja que tiene el hierro esponja, bueno, mayor energía para fundirlo al tener mayor densidad, lo que incrementa el consumo de electrodos, y es un material altamente reactivo, con lo cual hay un peligro de autoemisión. Acá en el IAS se realiza un ensayo de reactividad en el laboratorio de materias primas, que es una medida de la tendencia a reoxidarse.
por ahí es bastante interesante porque son ensayos que no vienen dentro de en la hoja técnica de especificación de la materia prima. Bueno, estas dos gráficas muestran el efecto del empleo del hierro esponja en horno eléctrico. Cómo influye en el consumo de energía y en el grado de metalización el uso del hierro esponja en diferentes porcentajes. A medida que aumenta la metalización es menor el consumo de energía y cuanto mayor aumenta el contenido de DRI, lo mismo. Y el efecto sobre los residuales. El rango esperado, digamos, de residuales va disminuyendo a medida que aumenta el porcentaje de hierro esponja en la carga del horno eléctrico. Y se va estrechando también ese rango. Otro material que suele cargarse en el horno eléctrico es el arrabio sólido, que tiene la ventaja de tener bajos residuales, bajo azufre cuando viene de alto horno a carbón vegetal. Puede contener alto fósforo, alto carbono, mucho más alto que el hierro esponja, alrededor del 4%, alta densidad de carga, y se usa en general hasta un 40%. Hay que tener también cuidado con cuando se introduce el arrabio, cuando se carga el arrabio al horno eléctrico, debido a que al ser la escoria tan oxidante, en el caso del horno eléctrico, puede producir reacciones violentas. Bueno, por su bajo contenido en residuales, permite lograr valores aceptables de dilución de estos elementos en el acero, que por su bajo contenido de nitrógeno produce el mismo efecto. Por su alto contenido en carbono ayuda a la eliminación de hidrógeno durante la decarburación, después vamos a ver también el fenómeno de espumado de la escoria. Por su alto consumo de carbono, ahorro en consumo de adición de coque, y reduce el consumo específico de energía. A su vez, este carbono es mucho más puro, al igual que el del hierro esponja, respecto al coque que se adiciona en cesta. Las ventajas que tiene una composición química consistente, tiene la más alta densidad comparada a la de la chatarra y el hierro esponja, y es fácil de almacenar y fácil para cargar. La desventaja, bueno, mayor tiempo para remover el carbono y mayor tiempo para fundirse debido a la alta densidad que tiene. En el caso del BOF, bueno, vamos a hacer simplemente un breve comentario acerca del arrabio líquido, ya que la calidad del arrabio va a depender de lo que le solicita la acería, acá en este caso. Se fabrica según la especificación de la acería y obviamente debe contener el mínimo de impurezas, como azufre, fósforo y silicio, ya que son incorporadas al acero. Otros materiales que se pueden adicionar, bueno, en el caso del horno eléctrico dijimos las briquetas, que se fabrican a partir de aglomerados en frío de finos y polvos ready. Esto es un producto, digamos, de reciclado, permite la reutilización de estos finos y polvos. Se tiene que utilizar un aglomerante, y según el aglomerante que se utilice puede requerir o no días de curado. Si es un aglomerante que no es acuoso, se puede usar a las pocas horas de fabricada, y si no, deben contar con algunos días de curado, por lo menos 7 días. Y los requerimientos son similares a los del hierro esponja. Alta metalización y resistencia a la cal. En el caso del convertidor, las briquetas son a partir de barros gruesos de acería, junto con finos de cal y melaza como aglomerante. Se requiere, bueno, resistencia a la degradación, que se le realizan ensayos de tambor, y al impacto o caída. La composición química debe ser compatible con el proceso. Los factores que influyen en la generación de finos indeseables debido a la carga de estos materiales, bueno, se debe a la hidratación incompleta de la cal, que a veces no se cuenta con el tiempo necesario para permitir que la cal se hidrate completamente y se termina hidratando una vez fabricada la briqueta. Un insuficiente contenido de aglomerante también puede ser por exceso de humedad en la mezcla, y un insuficiente tiempo de curado o un curado heterogéneo. Bueno, otros materiales, otras materias primas son las cales, también cales para acería, muy importante en el proceso de aceración, pero que no están presentes en la química final del acero. Las cales, tanto las cálcicas como las dolomíticas, son los principales formadores de la escoria. Y deben cumplir los siguientes requerimientos. Un tenor de óxido de calcio lo más elevado posible, entre un 93 y 96%.
y un mínimo contenido de impurezas tales como el fósforo, el azufre y en particular el silicio, la sílice. Para obtener la escoria con un índice de basicidad de 3, por ejemplo, por cada unidad de sílice se requerirán 3 unidades de óxido de calcio, con lo cual el tenor de óxido de calcio activo en las cales o disponible se verá considerablemente reducido si el contenido de sílice en la cal es elevado. Dentro de las características para la calificación de la cal se consideran la composición química y el grado de calcinación. El contenido de cal es un parámetro clave. También el proceso de calcinación influye en la química resultante, especialmente el dióxido de carbono remanente que denota calcinación incompleta, y el contenido de azufre que proviene del combustible. Otras impurezas son la sílice, alúmina, óxido de hierro y MgO. En estas dos gráficas se observan la microscopía electrónica de partículas de cal. Por un lado, una caliza, la figura A, la caliza calcinada suave, con granos pequeños, buena porosidad, bastante porosidad. Y en cambio, la B es una caliza sobrecalcinada, donde se ven un aumento considerable del tamaño de los granos y una porosidad un poco más pequeña que disminuye la superficie luego para para la reacción. Gracias, Soledad. Bueno, la reactividad, la eficiencia de la cal para disolverse en la escoria. La reactividad puede variar según la cantidad de impureza, textura y tipo de combustible usado. La sobrecalcinación, como dijimos, influye en la porosidad y reduce su reactividad. El tamaño de partícula también usualmente se especifica un tamaño comprendido entre 5 y 60 milímetros, con finos menores a 5 milímetros de alrededor, menores al 10%, ya que un porcentaje de finos elevado causa pérdidas de cal a través de los gases de salida. Y la uniformidad. Variaciones en la calidad de la cal no solo lleva a consumos en exceso y deterioro de las condiciones físico-químicas, sino también un descontrol del proceso de afino. Las cales para convertidor, bueno, como se cargan en el convertidor en un periodo muy corto, se realizará una cuidadosa selección de la calidad de la cal para mejorar la disolución en la escoria. Piedras pequeñas con alta porosidad tienen mayor reactividad y una rápida formación de la escoria. Y los centros sin calcinar traen el problema de la hidratación, generando finos y disminuyendo la reactividad. En algunas ocasiones, cuando la temperatura del baño es más alta que la especificada como objetivo, se suele cargar al convertidor caliza o dolomita cruda como refrigerante. Pero esto, como son reacciones que son endotérmicas, digamos, causan una caída de temperatura en el convertidor. Bien, los carburantes son otros materiales utilizados también que se adicionan en las etapas de afino o de tratamiento secundario del acero y que se realiza con el fin de incorporar carbono a la solución de hierro, cuando el contenido de carbono queda por debajo del objetivo. Este carbono le brinda propiedades al acero, realiza un ajuste final del porcentaje de carbono, contribuye con energía y promueve la remoción de gases como nitrógeno y de hidrógeno debido al espumado del escoria. Dentro de los materiales que se utilizan, bueno, está la antracita, el coque metalúrgico y el coque de petróleo. Lo que se debe tener en cuenta son que tengan bajos contenidos de ceniza, bajo contenido de azufre y de nitrógeno, y baja humedad. En realidad, el que más se utiliza es el coque de petróleo debido a que tiene el más alto carbono fijo y el menor contenido de cenizas. Ya que, bueno, el alto contenido de ceniza implica un mayor consumo de cal para mantener la basicidad de la escoria en el proceso. Bueno, el uso masivo de cales para serie LD está basado de carburantes, en la serie LD está basado en los finos de coque remanentes que vienen de la clasificación del coque metalúrgico que se utiliza para el alto horno. Pero este coque está limitado por su contenido de azufre, gases, fundamentalmente nitrógeno, y la variabilidad en el porcentaje de carbono fijo. Se han desarrollado carbones que cumplen con estas condiciones partiendo de materias primas como el residual de petróleo, que tiene mayor contenido de carbono fijo y una química más estable. Rendimientos confiables de carbón se logran con niveles altos y constantes en el carburante, clasificación de tamaño adecuado y una rápida tasa de disolución en el aceite.
El tamaño máximo de carburantes de disolución rápida suele estar entre 12 y 16 milímetros, mientras que los de disolución más lenta están entre 1 y 6 milímetros. Se debe controlar la humedad y el contenido de volátiles, ya que genera reacciones violentas. La materia mineral presente disminuye el rendimiento de carbón, es decir, más materia mineral, menos carbón disponible. Puede formar fases líquidas por fusión esta materia mineral y desmejorar o impedir el contacto íntimo entre el hierro y el carbón. Parte del azufre y del nitrógeno del carburante se transfiere al acero, por lo que estos elementos deben estar presentes en cantidades muy bajas y deben estar especificadas esas cantidades según el usuario en las especificaciones técnicas, que por ahí no vienen. Bueno, respecto al espumado de la escoria, este se realiza ya que permite la protección de los electrodos del desgaste, cubre el arco y protege también las paredes de los refractarios. Esta práctica se realiza inyectando oxígeno al acero y a su vez inyectando carbono a la escoria. El hierro del oxígeno se oxida y pasa a la escoria, y ahí es captado por el carbono, que lo reduce, envía el hierro otra vez al acero y libera monóxido de carbono, que son partículas gaseosas que permiten la elevación y el espumado de la escoria. De esta forma se protegen los electrodos del grafito, cubre el arco, incrementa la productividad del horno porque incrementa la transferencia de calor entre los electrodos y el acero, reduce las pérdidas por radiación, protege a los refractarios, ayuda a reducir el ruido también y reduce las fluctuaciones de potencia y de voltaje. Otros materiales utilizados también son los desoxidantes, que permiten la remoción del exceso de oxígeno del acero líquido una vez terminado el proceso de aceración. Los materiales se adicionan en cantidades cuidadosamente medidas, y estos materiales atraen al oxígeno y forman óxidos que pasan a formar parte de la escoria. Los principales desoxidantes son el manganeso, el silicio y el aluminio. En realidad el aluminio es un desoxidante más fuerte que el silicio y a su vez que el manganeso. Y otros desoxidantes pueden ser cromo, vanadio, titanio, circonio, boro. La desoxidación es la única etapa en el proceso, es la última etapa en el proceso de aceración, y generalmente se lleva a cabo durante el sangrado adicionando cantidades apropiadas de ferromanganeso, ferrosilicio o aluminio, dependiendo. Las especificaciones, bueno, hay que tener control de la granulometría, del contenido de humedad y el rendimiento de esa ferroaleación, ya se use. Porque dependiendo de la cantidad, se puede utilizar como desoxidante o como ferroaleación. Acá lo que se muestra son fotos de productos de desoxidación con ferrosilicio manganeso, por ejemplo. Estas inclusiones son inevitables, pero deben ser eliminadas a través de la escoria, optimizando el agitado. En las figuras inferiores se puede observar una fractura, por ejemplo, por la presencia de inclusiones metálicas durante el trefilado del alambre. Estas inclusiones, si bien, como ya dijimos, son inevitables y la mayoría se elimina optimizando el agitado en cuchara, en cantidades excesivas perjudican las propiedades de los productos. En cantidades excesivas y en tamaños excesivos también, en especial superiores a los 30 microns. En el caso de la desoxidación con aluminio, el aluminio es el desoxidante generalmente empleado, el más fuerte, más fuerte que el silicio y el manganeso. Forman productos de desoxidación que son sólidos a la temperatura del proceso, que son los clústeres de alúmina. Esto mejora mediante la inyección de calcio, que lo que provoca es la modificación de esas inclusiones de alúmina y la transforma en aluminatos de calcio líquidas a la temperatura de proceso. Igualmente, estas inclusiones en cantidades excesivas, como dijimos, y de tamaños excesivos, también son perjudiciales para las calidades de los productos colados y después de los productos laminados. Bien, dentro de otras de las materias primas que vamos
rapidísimo con las materias primas, tenemos las ferroaleaciones, que se adicionan al acero para mejorar las propiedades, como resistencia a la tracción, ductilidad, etc. Dentro de las ferroaleaciones tenemos aquellas que mejoran las propiedades del acero, que se denominan aleantes, ¿no? Y otras que se derivan a la formación de precipitados en bordes de grano, que ya son microaliantes. Las transformaciones en diferentes aceros han sido la base para crear nuevas calidades de acero y métodos de fabricación. Acá también hay que tener en cuenta el control de la granulometría, el contenido de humedad y el rendimiento de cada una de las ferroaleaciones. En el convertidor, bueno, como el oxígeno disuelto en el acero al final del soplo es muy elevado, este contenido de oxígeno debe ser disminuido antes de llevar la colada a la máquina de colada continua. Entonces se realiza el proceso de desoxidación, que se realiza durante el sangrado, adicionando a la cuchara. Las ferroaleaciones permiten controlar el tamaño de grano y mejorar las propiedades del acero. Y dentro de las aleaciones, como dijimos, se considera el rendimiento y la granulometría. Bueno, y finalmente dijimos que íbamos a hacer un comentario acerca de las características de los polvos coladores para colada continua. El polvo colador tiene un rol importante en colada continua y son alimentados en la parte superior del molde de colada continua, cubriendo al acero líquido. Este polvo colador forma una escoria fluida, líquida, por fusión, que se infiltra entre el molde de cobre y el acero, actuando como lubricante. El rol de la escoria, que sería escoria de molde en este caso, es la de proteger al menisco de acero de la oxidación, la parte superior del acero, proveer aislamiento térmico, proveer una escoria líquida para lubricar la línea, proveer transferencia de calor horizontal óptima para el grado de acero colado y absorber las inclusiones del acero. Porque si bien estamos en la última etapa de fabricación del acero en colada continua, todavía como que daría un tiempo para que algunas inclusiones alcancen a flotar y sean captadas por el polvo colado. Bueno, cómo estos polvos coladores alteran la performance, digamos, o cómo se altera su performance debido a las condiciones de colado, la velocidad de colado, las características de oscilación del molde, es decir, el polvo colador está diseñado para cada tipo de velocidad de colado, el grado de acero y las dimensiones del molde, el control del nivel del molde, ya que cuando hay descontroles se producen depresiones en la piel solidificada, también marcas de oscilación irregulares, y el flujo de acero líquido, también que permite el atrape de gases y de escoria, incluso atrape de esta escoria de molde, generando inclusiones grandes que después repercuten en la calidad de los productos laminados. Bueno, dentro de las propiedades tenemos la composición química, que tiene un elevado porcentaje de sílice, de calcio, altos porcentajes de sodio y de potasio, y flúor, que son elementos típicos cuando se quiere analizar algún producto o se sospecha que hubo algún problema en cuanto a la adición del polvo colador, se realiza el conteo de inclusión en los productos colados y es posible determinar su presencia debido a el alto contenido de sodio y flúor que tienen estas inclusiones. La viscosidad y la fluidez también es una de las propiedades que gobiernan su calidad, y las temperaturas críticas. Por un lado, la temperatura liquidus, que determine la temperatura a la cual funde el polvo colador, y la temperatura Brec, que es la temperatura a la cual hay un cambio brusco de la viscosidad debido al crecimiento de fases cristalinas, de cristales. La basicidad del polvo está en el rango de 0,7 a 1,3. Al polvo también se le adiciona material carbonoso, como coque, grafito u otros materiales que se han probado también aptos para el diseño de los polvos coladores, en un 2, un 20%, y el producto carbonoso, el material carbonoso, controla la velocidad de fusión del polvo. Para evaluar las propiedades de viscosidad y fluidez, la viscosidad se determina por un viscosímetro o bien por modelos que se calculan mediante la composición química conocida del polvo.
La fluidez se puede medir a través del ensayo denominado de plano inclinado, que en realidad es un ensayo que mide las longitudes de la capa solidificada de polvo y permite comparar entre 2 o 3 polvos cuál sería el que tiene mayor fluidez. Esta fluidez también determina el consumo de polvo y la lubricación, y también tiene en cuenta la tasa de erosión de la busa, que es proporcional a la fluidez. Y bueno, y el tema del atrape de escoria de moho. En estas figuras se muestra cómo se realiza el ensayo de plano inclinado, donde una vez que el polvo está fundido, se vierte sobre ese plano inclinado de acero, y el polvo solidifica en todo ese trayecto, originando capas solidificadas como las que se muestran en la figura superior. Y se calculan esas longitudes de capa. Este es un ensayo que se realiza en el diafragma. Las temperaturas líquidos y de Brix, bueno, también son importantes porque afectan la transferencia térmica. La temperatura de líquido se determina a través del ensayo de temperaturas críticas, que permite determinar entre varias temperaturas la temperatura de fusión y de ablandamiento. Y la temperatura Brix, si bien no hay un método para su determinación, la presencia de fases cristalinas generadas en el polvo, en la capa solidificada, se puede observar mediante microscopía óptica. Es decir, de las muestras del ensayo de plano inclinado se cortan muestritas en las cuales se preparan una probeta metalográfica y se puede observar al microscopio, como en este caso, presencia de cristales escupidinos, que muestran la presencia de fase cristalina. Bueno, la velocidad de fusión controla en gran medida el espesor de la capa de escoria fundida. Esa capa de escoria debe tener un espesor de aproximadamente 10-15 milímetros. Si la capa de escoria es muy fina, el acero empieza a carburizar. Los granos de escoria sin fundir aparecen como defectos en la superficie, pudiendo llevar a una perforación, debido a la alta fricción que se genera entre la piel de acero solidificada y el molde. Y si la capa de escoria es muy gruesa, un anillo cristalizado grueso emerge del menisco, afectando la solidificación y causando defectos superficiales. Como vemos ahí, parche de escoria pegoteada entre las marcas de oscilación. Y depresiones, marcas de oscilación muy profundas. Bueno, y acá se presentan fotos de, por ejemplo, una inclusión de polvo colador, típica, con composición alúmina, calcio, sodio y sílice, y cómo estas inclusiones pueden impactar en los productos laminados. Por ejemplo, acá, cómo se observa en el producto laminado el defecto ocasionado por la inclusión de polvo colador. Bueno, con esto damos fin a nuestra webinar. Solamente quiero hacer un comentario que próximamente daremos un curso de materias primas para la siderurgia, que va a estar a cargo de la ingeniera Oregioni y quien les habla, aproximadamente entre los meses de septiembre y octubre. En ese curso vamos a dar mucho más detalle acerca de las materias primas, que son varias, y de los procesos. Así que bueno, les dejo también nuestros contactos para que puedan contactarnos ante cualquier inquietud. Bueno, desde ya muchas gracias por su atención.